El abogado del millonario huyó en pleno juicio. Todos celebraban su caída, pero cuando la mujer de limpieza tomó el micrófono, lo que reveló dejó a la corte entera sin respiración. La sala del Tribunal Superior de Justicia Comercial nunca había estado tan llena. Cada asiento ocupado, personas de pie contra las paredes, periodistas con libretas abiertas, esperando el momento exacto para capturar la noticia que todos anticipaban: la destrucción pública de Sebastián Montero, el empresario más odiado del país. Elena Vargas empujaba su carrito de limpieza por el pasillo lateral, invisible como siempre. Llevaba años trabajando en el bufete jurídico Continental, limpiando oficinas mientras los abogados discutían casos millonarios sin siquiera notar su presencia. Esa mañana, había llegado temprano para limpiar la sala antes de la audiencia. Pero el juicio comenzó antes de lo esperado y quedó atrapada en una esquina, observando todo. Nadie la veía. Nadie nunca la veía. Y eso estaba a punto de cambiar. El murmullo del público se apagó cuando la jueza Patricia Coronado entró por la puerta lateral. Era una mujer de presencia imponente, conocida en los círculos legales como la inquebrantable. En toda su carrera, jamás había revertido una decisión. Jamás había mostrado misericordia. «Pueden sentarse», ordenó con voz que no admitía réplica. Sebastián Montero estaba sentado en la mesa de la defensa, solo. Su abogado, el licenciado Ricardo Fuentes, revisaba documentos a su lado con movimientos nerviosos que Elena notó inmediatamente. Había algo extraño en la forma en que evitaba mirar a su cliente. «Caso número 807C», anunció el secretario del tribunal. «El Estado contra Sebastián Montero. Cargos: fraude corporativo, lavado de activos y estafa agravada contra inversionistas del Fondo Esperanza». El Fondo Esperanza. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese nombre. Miles de familias habían invertido sus ahorros en ese fondo, prometiéndoles rendimientos que cambiarían sus vidas. Cuando el fondo colapsó, esas familias perdieron todo. «Señor fiscal, puede proceder», la jueza Coronado señaló hacia la fiscalía. El fiscal Andrés Maldonado se levantó con la seguridad de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Era un hombre ambicioso, y todos sabían que este caso era su trampolín hacia la política. Una condena contra el famoso millonario lo convertiría en héroe nacional. «Su señoría», comenzó con voz resonante, «hoy demostraremos que Sebastián Montero no es el empresario exitoso que pretende ser, sino un criminal que destruyó la vida de miles de familias inocentes. Familias que confiaron en él. Familias que le entregaron sus ahorros, sus sueños, su futuro». Maldonado caminó lentamente frente al jurado, dejando que cada palabra penetrara. «Tenemos documentos, tenemos testigos, tenemos pruebas irrefutables de que el señor Montero sabía que el Fondo Esperanza era una farsa desde el principio, que mientras prometía ganancias extraordinarias, estaba transfiriendo millones a cuentas en el extranjero». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Elena observó a Sebastián Montero, esperando ver arrogancia o desprecio en su rostro. Pero lo que vio la sorprendió. Miedo. No el miedo de un culpable atrapado, sino algo diferente. Algo que ella, después de toda una vida observando a personas sin ser vista, había aprendido a reconocer. El miedo de alguien que sabe una verdad que nadie quiere escuchar. «Licenciado Fuentes», la jueza se dirigió al abogado defensor, «¿tiene algo que decir antes de que presentemos las pruebas?» Ricardo Fuentes se levantó lentamente. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía unos papeles. Miró a Sebastián, luego a la jueza, luego hacia la puerta. «Su señoría, yo...» El silencio que siguió fue insoportable. «¿Licenciado Fuentes?» La jueza frunció el ceño. Y entonces, Ricardo Fuentes hizo algo que nadie esperaba. Guardó sus documentos en su maletín, lo cerró con un golpe seco y comenzó a caminar hacia la salida. «¿Qué está haciendo?» Sebastián se puso de pie, su voz quebrándose. «¿Ricardo? ¿Qué estás haciendo?» Fuentes no se detuvo. No miró atrás. «Licenciado Fuentes». La jueza Coronado golpeó su martillo contra el escritorio. «Está abandonando a su cliente en medio de un proceso judicial. Esto es inaceptable». «Renuncio a la defensa», Fuentes dijo sin girarse, su voz apenas audible. «No puedo continuar con este caso». «¿No puede o no quiere?», la jueza exigió. Fuentes finalmente se detuvo en la puerta.
Por un instante, Elena pudo ver su rostro de perfil. No había cobardía en su expresión. Había terror. Hay cosas más importantes que un caso, su señoría. Como seguir vivo. Y salió. La sala estalló en caos. Periodistas corrían hacia las salidas para reportar la noticia. El público murmuraba escandalizado. Sebastián Montero permanecía de pie, completamente solo, con la expresión de un hombre que acababa de ver su última esperanza desvanecerse. ¡Orden! La jueza golpeaba su martillo repetidamente. ¡Orden en mi sala! El fiscal Maldonado sonreía abiertamente, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Esto era mejor de lo que había esperado. El abogado defensor había huido como una rata de un barco hundiéndose. El caso estaba ganado. Su señoría, Maldonado habló con falsa preocupación. Dado que el acusado se ha quedado sin representación legal, solicito que el juicio continúe inmediatamente. El señor Montero puede representarse a sí mismo o aceptar las consecuencias de su incapacidad para mantener un abogado. Eso sería irregular, la jueza respondió, aunque su tono sugería que estaba considerándolo. Con todo respeto, su señoría, el acusado ha tenido meses para preparar su defensa. Si su propio abogado lo abandonó, eso dice más sobre la culpabilidad de su cliente que cualquier evidencia que yo pueda presentar. Aplausos esporádicos brotaron del público. Maldonado había tocado una fibra sensible. Había víctimas del Fondo Esperanza en esa sala, personas que habían perdido todo y que anhelaban ver sufrir al hombre que consideraban responsable. Elena observaba todo desde su rincón, su carrito de limpieza olvidado. Algo no encajaba. Había trabajado en el bufete Continental durante años. Había limpiado la oficina del licenciado Fuentes cientos de veces. Había visto documentos, escuchado conversaciones, observado comportamientos. Ricardo Fuentes era muchas cosas, pero no era un cobarde. Era el tipo de abogado que disfrutaba los casos difíciles, que vivía para los reflectores. ¿Por qué abandonaría el caso más mediático de su carrera? Hay cosas más importantes que un caso, como seguir vivo. Las palabras resonaban en la mente de Elena. ¿Qué había querido decir? Señor Montero, la jueza se dirigió al acusado. Tiene derecho a solicitar un aplazamiento para conseguir nueva representación legal. Sin embargo, debo advertirle que mi paciencia tiene límites. Sebastián Montero parecía perdido. Elena había visto esa expresión antes, en personas que habían recibido noticias devastadoras. No era la expresión de un criminal calculador. Era la de alguien que estaba siendo destruido por fuerzas que no comprendía. Yo no sé qué hacer, Sebastián admitió, su voz apenas un susurro que los micrófonos amplificaron por toda la sala. Risas burlonas surgieron del público. El fiscal negó con la cabeza en fingida decepción. El poderoso Sebastián Montero, el hombre que prometía duplicar fortunas, no sabe qué hacer. Maldonado no pudo resistir el comentario. ¡Qué apropiado! Fiscal, guarde sus comentarios para el alegato. La jueza advirtió, aunque sin verdadera severidad. Elena apretó el mango de su carrito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Toda su vida había sido invisible. Toda su vida había observado injusticias desde las sombras, incapaz de intervenir, convencida de que una mujer como ella no tenía voz en lugares como estos. Pero algo estaba mal aquí, algo que nadie más parecía ver. Durante años, había limpiado las oficinas del bufete después de que todos se iban. Había visto documentos sobre el caso Montero esparcidos sobre escritorios. Había escuchado conversaciones telefónicas cuando los abogados pensaban que estaban solos. Y había notado cosas que no encajaban con la narrativa que el fiscal estaba presentando. Había visto el nombre de otra persona en esos documentos. Un nombre que nunca se mencionaba en las noticias. Un nombre que parecía deliberadamente borrado de toda la investigación. Su señoría. Sebastián habló nuevamente, su voz ganando algo de fuerza. Necesito tiempo, por favor. Soy inocente y puedo probarlo, pero necesito un abogado que esté dispuesto a... ¿Dispuesto a qué? Maldonado interrumpió. ¿Dispuesto a mentir por usted? Su propio abogado, que conocía todos los detalles de su caso, prefirió abandonar su carrera antes que defenderlo. ¿Qué nos dice eso? ¿Objeción? Sebastián gritó desesperadamente. El fiscal está... Usted no puede objetar, señor Montero. La jueza cortó fríamente. No es abogado, no tiene representación. Francamente no tiene nada. Más risas, más murmullos de aprobación.
Elena sintió algo arder en su pecho. Una emoción que había enterrado hace mucho tiempo. Una emoción que la había llevado por caminos difíciles antes de convertirse en la mujer invisible que era ahora. Indignación. Porque lo que estaba presenciando no era justicia. Era un espectáculo. Era una ejecución pública disfrazada de proceso legal. Y todos estaban tan ocupados odiando a Sebastián Montero que nadie se preguntaba si realmente era culpable. «Voy a conceder un receso de 1 hora», la jueza anunció finalmente. «Señor Montero, use ese tiempo sabiamente. Si no tiene representación cuando regresemos, procederemos sin ella. Y le garantizo que no le gustará el resultado». El martillo cayó con finalidad. Sebastián se dejó caer en su silla, derrotado. El público comenzó a dispersarse, comentando animadamente sobre el espectáculo que acababan de presenciar. Los periodistas enviaban mensajes urgentes a sus redacciones. Y Elena Vargas tomó una decisión. No supo exactamente qué la impulsó a hacerlo. Quizás fueron años de silencio acumulado. Quizás fue el recuerdo de todas las veces que había visto la verdad y no había dicho nada. O quizás fue algo más profundo, algo relacionado con su propio pasado, con las razones por las que una mujer con su historia había terminado empujando un carrito de limpieza. Dejó el carrito en la esquina y caminó hacia la mesa de la defensa. Sebastián levantó la vista cuando escuchó pasos acercándose. Su expresión pasó de sorpresa a confusión cuando vio quién era. «¿La señora de la limpieza?», murmuró. «Elena», ella corrigió suavemente. «Mi nombre es Elena Vargas, y creo que puedo ayudarlo». Sebastián la miró como si hubiera perdido la razón. «Señora, con todo respeto, usted no puede ayudarme. Nadie puede. Mi propio abogado me abandonó. Estoy acabado». Elena se sentó en la silla que Ricardo Fuentes había dejado vacía. Sus manos, acostumbradas a sostener escobas y trapos, tomaron los documentos que estaban sobre la mesa. «Señor Montero, he trabajado en el bufete Continental durante mucho tiempo. He limpiado oficinas, vaciado papeleras, pulido escritorios, y durante todo ese tiempo he visto cosas. He leído documentos que dejaban olvidados. He escuchado conversaciones que pensaban que nadie escuchaba». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que usted no robó ese dinero. Sé quién lo hizo. Y sé por qué su abogado huyó». El color drenó del rostro de Sebastián. ¿Qué está diciendo? Antes de que Elena pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Un oficial de seguridad del tribunal estaba de pie junto a la mesa. «Señora, no puede estar aquí. Esta es el área de la defensa. Necesita retirarse». Elena lo miró con esa calma que solo viene de no tener nada que perder. «Solo estoy limpiando. No veo ningún trapo en sus manos. Estoy limpiando la verdad. Está bastante sucia en este lugar». El oficial frunció el ceño, sin saber cómo responder a eso. Antes de que pudiera insistir, Sebastián intervino. «Está conmigo. Es mi nueva asesora». El oficial soltó una risa incrédula. «¿Su asesora? ¿La mujer de la limpieza? ¿Tiene algún problema con eso?». La pregunta vino de Elena, pronunciada con una autoridad que sorprendió incluso a Sebastián. Había algo diferente en su voz ahora, algo que no encajaba con la imagen de la mujer silenciosa que empujaba carritos por los pasillos. El oficial dudó, luego se alejó murmurando sobre el circo en que se había convertido ese juicio. Cuando estuvieron solos nuevamente, Sebastián miró a Elena con ojos completamente nuevos. «¿Quién es usted realmente?». Elena miró hacia la sala vacía, hacia el estrado donde la jueza pronto regresaría, hacia las puertas por donde el público volvería a entrar esperando ver su destrucción. «Soy alguien que sabe lo que se siente ser juzgada sin que nadie escuche tu verdad», respondió finalmente. «Soy alguien que cometió errores hace mucho tiempo y pagó por ellos. Y soy alguien que ha aprendido que la justicia y la ley no siempre son la misma cosa». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero más importante que todo eso, señor Montero, soy la única persona en este edificio que sabe lo que realmente pasó con el Fondo Esperanza. Y sé que el verdadero culpable está aquí, en esta sala, esperando que usted sea condenado por sus crímenes». Sebastián palideció. «¿De qué está hablando? ¿Quién?». Elena no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un instante en una figura que permanecía en las sombras cerca de la puerta principal. «Eso», dijo lentamente, «es lo que vamos a demostrar en la próxima hora».
El reloj del tribunal marcaba cada segundo como un tambor de guerra. Y Elena Vargas, la mujer invisible que nadie veía, estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo. 57 minutos. Eso era todo lo que tenían antes de que la jueza Coronado regresara y el mundo de Sebastián Montero se derrumbara definitivamente. Elena había llevado a Sebastián a una pequeña sala de consultas reservada para abogados y sus clientes. Era un espacio frío, con paredes grises y una mesa metálica que había presenciado miles de conversaciones desesperadas. Ahora presenciaría una más. «Necesito que me cuente todo», Elena dijo mientras cerraba la puerta. «Absolutamente todo, sin omitir nada». Sebastián se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el rostro con gesto derrotado. «¿Para qué? Ya escuchó al fiscal. Tiene documentos, testigos, pruebas. Aunque yo sea inocente, nadie va a creerme. Y menos con una...» Se detuvo abruptamente. ¿Con una mujer de limpieza defendiéndolo? Elena completó la frase sin ofenderse. «Tiene razón. Nadie esperaría que alguien como yo pudiera hacer algo en un tribunal. Y precisamente por eso tenemos una oportunidad. No entiendo». Elena se sentó frente a él, sus ojos fijos con una intensidad que Sebastián no había visto en nadie durante mucho tiempo. «Señor Montero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué las personas como yo somos invisibles? Entramos a las oficinas más importantes, limpiamos los escritorios de los hombres más poderosos, y nadie nos ve. Nadie nos considera una amenaza. Nadie piensa que podríamos entender los documentos que dejaron abiertos sobre sus escritorios». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Durante años he visto cosas en el bufete Continental. He leído contratos, informes financieros, correos electrónicos impresos que tiraban a la basura pensando que nadie los recogería. Y he aprendido. Aprendí sobre leyes, sobre finanzas, sobre cómo funciona realmente el mundo detrás de las puertas cerradas». Sebastián la miraba con una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». La expresión de Elena se oscureció momentáneamente. «Porque hace mucho tiempo, yo también estuve sentada donde usted está ahora, acusada de algo que no hice, condenada porque nadie quiso escuchar mi verdad. Perdí todo, mi carrera, mi familia, mi dignidad. Cuando finalmente salí libre, el mundo había seguido adelante sin mí. Lo único que pude conseguir fue un trabajo de limpieza». El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor compartido. «¿Qué le hicieron?», Sebastián preguntó suavemente. «Eso no importa ahora». Elena sacudió la cabeza. «Lo que importa es que aprendí algo valioso de esa experiencia. Aprendí que la verdad no se defiende sola. Necesita a alguien dispuesto a luchar por ella. Y aprendí que las personas que el mundo considera insignificantes a veces son las únicas que pueden ver lo que realmente está pasando». Se inclinó hacia adelante. «Ahora cuénteme, ¿qué pasó realmente con el Fondo Esperanza?». Sebastián respiró profundamente. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien le estaba pidiendo su versión. Alguien estaba dispuesto a escuchar. «El Fondo Esperanza fue idea mía», comenzó lentamente. «Quería crear algo que ayudara a familias de clase media a invertir de manera segura. Contraté a los mejores asesores financieros, establecí protocolos estrictos, hice todo según las reglas. ¿Y qué salió mal? Durante el primer año, todo funcionó perfectamente. Los rendimientos eran buenos, los inversionistas estaban contentos, el fondo crecía. Pero entonces empecé a notar irregularidades, pequeñas discrepancias en los informes, transferencias que no reconocía. Pregunté a mi socio». Se detuvo, su expresión endureciéndose. «¿Su socio?». Elena presionó. «¿Quién era su socio?». «Martín Cabrera, mi mejor amigo desde la universidad, el hombre en quien más confiaba en el mundo». Elena sintió un escalofrío. Ese nombre. Lo había visto en documentos, pero siempre tachado, siempre eliminado de los informes oficiales. «Continúe». Cuando confronté a Martín sobre las irregularidades, me dijo que eran errores administrativos, que no me preocupara, pero yo insistí en una auditoría interna. La voz de Sebastián se quebró. Fue entonces cuando todo explotó. ¿Qué descubrió? Que durante meses Martín había estado desviando fondos a cuentas personales. Millones. Pero lo había hecho de una manera que todas las transacciones aparecían con mi firma digital, desde mis dispositivos, con mis credenciales de acceso.
Elena asintió lentamente. Esto confirmaba lo que había sospechado. ¿Y por qué no lo denunció? Lo intenté. Sebastián casi gritó. Luego bajó la voz consciente de las paredes delgadas. Fui a la policía, pero Martín llegó primero. Presentó evidencia de que yo era el único responsable. Tenía grabaciones editadas, documentos falsificados, testigos comprados. Cuando quise defenderme, ya era demasiado tarde. La narrativa estaba establecida. Yo era el villano. ¿Dónde está Martín ahora? Sebastián soltó una risa amarga. Ese es el detalle más cruel de todo. Martín está libre. Nunca fue investigado. Mientras yo enfrento décadas de prisión, él vive tranquilamente, probablemente gastando el dinero que robó. Elena se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana de la sala. Su mente trabajaba rápidamente, conectando piezas de información que había acumulado durante años. Señor Montero, ¿sabe por qué su abogado huyó hoy? No tengo idea. Ricardo era el mejor abogado del bufete. Confié en él completamente. Ricardo Fuentes recibió una visita anoche. Elena reveló. Yo estaba limpiando el piso de las oficinas cuando lo vi. Un hombre entró después de que todos se fueran. Estuvo con Fuentes durante casi una hora. Cuando se fue, pude ver el rostro de su abogado a través del vidrio de su oficina. Estaba temblando. ¿Quién era ese hombre? Elena se giró para mirarlo directamente. No pude ver su rostro claramente, pero escuché parte de la conversación cuando pasé cerca de la puerta con mi carrito. El hombre le dijo a Fuentes que si se atrevía a presentar cierta evidencia en el juicio, su familia sufriría las consecuencias. El color drenó del rostro de Sebastián. ¿Están amenazando a testigos? No solo a testigos, a cualquiera que pueda exponer la verdad. Elena regresó a la mesa y tomó un folder que había traído consigo, escondido bajo su uniforme. Pero hay algo que ellos no saben. Algo que nadie sabe excepto yo. Abrió el folder, revelando una colección de documentos, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes. Durante años he guardado copias de todo lo que encontraba. Documentos que los abogados tiraban a la basura. Informes que consideraban destruidos. Evidencia que alguien pagó mucho dinero para hacer desaparecer. Sebastián tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que los revisaba, sus ojos se agrandaban. Esto es la prueba de que Martín Cabrera fue quien realmente robó el dinero del Fondo Esperanza. Transacciones originales, antes de ser alteradas, correos electrónicos donde él mismo describe su plan, y lo más importante, Elena sacó un documento del fondo del folder. Un contrato firmado entre Martín Cabrera y el fiscal Andrés Maldonado, fechado semanas antes de que el caso fuera asignado a la fiscalía. Sebastián dejó caer los papeles, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿El fiscal está trabajando con Martín? Martín le prometió apoyo financiero para su campaña política a cambio de asegurar su condena. Para ellos usted no es un acusado, es un sacrificio necesario. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Un oficial de seguridad asomó la cabeza. Quedan 30 minutos para que se reanude la sesión. Cuando la puerta se cerró, Sebastián miró a Elena con una mezcla de esperanza y terror. Tenemos evidencia. Tenemos la verdad. Pero ¿cómo vamos a presentarla? No soy abogado. Usted tampoco. La jueza no va a permitir que entremos ahí y simplemente... La jueza no tiene que permitir nada. Elena interrumpió. Solo necesita escuchar. Y hay una manera de hacer que escuche. ¿Cuál? Elena sonrió por primera vez desde que se conocieron. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación absoluta. Voy a hacer algo que no he hecho en muchos años, señor Montero. Voy a dejar de ser invisible. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Hay algo más que necesita saber antes de que entremos a esa sala. Algo sobre mí que cambiará todo. ¿Qué es? Elena respiró profundamente. Hace mucho tiempo, antes de que mi vida se derrumbara, yo no era mujer de limpieza. Estudié en la mejor universidad del país. Me gradué con honores. Trabajé en los tribunales más importantes. Sebastián procesaba cada palabra, su confusión creciendo. Señor Montero, antes de que me quitaran todo, antes de que me convirtieran en nadie, yo era abogada, una de las mejores de mi generación. El silencio que siguió fue absoluto. Me desacreditaron hace años por un crimen que no cometí. Un crimen muy similar al suyo, ahora que lo pienso. Alguien poderoso quería quitarme del camino, y lo logró. Perdí mi licencia, mi reputación,
mi familia, todo. ¿Y por qué me está ayudando? Si no puede ejercer como abogada. Porque hay una diferencia entre poder ejercer y poder luchar. Elena respondió con fiereza contenida. No puedo representarlo oficialmente, pero puedo pararme en esa sala, tomar ese micrófono y decir la verdad. Puedo presentar evidencia como testigo. Puedo hacer preguntas que nadie se ha atrevido a hacer. Y si la jueza no lo permite, entonces haré tanto ruido que todo el mundo tendrá que escuchar. Los periodistas están ahí afuera, hambrientos de una historia. Las cámaras están listas. Si la jueza intenta silenciarme, solo probará que hay algo que no quieren que se sepa. Sebastián se puso de pie, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos por primera vez. ¿Por qué arriesga todo por mí? No me conoce. No tiene ninguna obligación. Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Porque cuando yo estuve en su lugar, nadie me ayudó. Nadie creyó en mí. Nadie luchó por mi verdad. Y cada día desde entonces, me he preguntado qué habría pasado si una sola persona hubiera tenido el valor de pararse a mi lado. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No puedo cambiar mi pasado, señor Montero, pero puedo asegurarme de que su futuro sea diferente al mío. Puedo ser esa persona que yo necesité y nunca tuve. Antes de que Sebastián pudiera responder, el teléfono de la sala sonó. Elena contestó. Escuchó brevemente y colgó. 20 minutos. Tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos cómo? Apenas tenemos tiempo. Tiempo suficiente para lo que necesitamos hacer. Elena comenzó a organizar los documentos en un orden específico. Escúcheme con atención. Cuando entremos a esa sala, el fiscal va a intentar destruirlo. Va a presentar evidencia. Va a llamar testigos. Va a hacer todo lo posible para convencer al jurado de que usted es un monstruo. Lo sé. Eso es lo que ha estado haciendo desde el principio. Pero hay algo que él no sabe. Algo que nadie en esa sala sabe excepto nosotros dos. ¿Qué? Elena lo miró con intensidad. Que el verdadero culpable va a estar presente. Y cuando menos lo espere, vamos a exponerlo frente a todos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. ¿Martín va a estar en la sala? He visto los registros de visitantes. Martín Cabrera solicitó un asiento en la galería pública para presenciar el juicio. Quiere ver su caída en persona. Ese desgraciado es nuestra mejor oportunidad, Elena cortó. Porque cuando lo confrontemos con la evidencia, cuando el mundo entero esté mirando, no podrá esconderse, no podrá mentir, su rostro lo delatará. El reloj en la pared marcaba cada segundo como un latido de corazón acelerado. Elena terminó de organizar los documentos y los guardó en el folder. Luego se miró en el pequeño espejo de la sala. Su uniforme de trabajo, gastado por años de uso, la miraba de vuelta. No era la imagen de una abogada poderosa. Era la imagen de alguien que el mundo había descartado. Pero en sus ojos ardía algo que ningún uniforme podía ocultar. La llama de alguien que finalmente estaba lista para reclamar su voz. «Señor Montero», dijo sin apartar la vista del espejo, «en unos minutos vamos a entrar a esa sala. El mundo entero va a vernos. Van a ver a un millonario caído y a una mujer de limpieza. Van a reírse, van a burlarse, van a pensar que estamos locos». Se giró hacia él. «Déjelos, porque cuando terminemos, nadie volverá a subestimar a las personas que el mundo considera invisibles». La puerta se abrió. Un oficial esperaba afuera. «Es hora. La jueza está regresando». Elena tomó los documentos, respiró profundamente y dio un paso hacia adelante, hacia la batalla de su vida, hacia la redención que ambos necesitaban, y hacia una verdad que estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que creían saber sobre justicia. Las puertas del tribunal se abrieron como las fauces de una bestia hambrienta. Elena caminó junto a Sebastián hacia la mesa de la defensa, consciente de cada mirada que se clavaba en ella como agujas. El murmullo del público creció hasta convertirse en un rugido de incredulidad y burla. ¿Es en serio? ¿La mujer de la limpieza? Esto es un circo, un absoluto circo. Pobre hombre. Está tan desesperado que ahora recurre al personal de servicio. Elena escuchaba cada palabra, cada risa ahogada, cada comentario despectivo, pero no se detuvo. Había escuchado cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Sus ojos recorrieron la sala mientras avanzaba, buscando un rostro específico entre la multitud. Y entonces lo vio. Tercera fila. Lado izquierdo.
Martín Cabrera. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Era él. El mismo hombre que había visto la noche anterior entrando a la oficina de Ricardo Fuentes. El mismo hombre que había amenazado al abogado hasta hacerlo huir. Ahora estaba ahí sentado, con traje impecable y expresión de satisfacción anticipada, esperando ver caer a su antiguo socio. Sus ojos se encontraron brevemente. Martín frunció el ceño, como si tratara de ubicar dónde había visto antes a esa mujer insignificante. Pero Elena apartó la mirada rápidamente. No podía delatarse. Todavía no. La jueza Coronado ya estaba en el estrado, observando la escena con expresión que mezclaba irritación y curiosidad. «Señor Montero». Su voz cortó el murmullo como un cuchillo. «Veo que ha encontrado compañía. ¿Puede explicar quién es esta persona y qué hace en el área reservada para la defensa?» Sebastián abrió la boca para responder, pero Elena se adelantó. «Mi nombre es Elena Vargas, su señoría. No le pregunté a usted». La jueza respondió fríamente. «Le pregunté al acusado». «Con todo respeto, su señoría, el acusado está ejerciendo su derecho a tener asistencia durante el proceso. No necesita ser un abogado registrado para sentarse a su lado y ayudarlo a organizar su defensa». Patricia Coronado entrecerró los ojos. Había algo en la forma en que esta mujer hablaba, en cómo construía sus frases, que no encajaba con su apariencia. «¿Es usted abogada, señora Vargas?» El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Elena sintió el peso de cientos de miradas. Sintió el peso de su pasado, de todo lo que había perdido, de todo lo que le habían arrebatado. «Lo fui, su señoría», respondió con voz que no tembló. «Hace mucho tiempo, antes de que me quitaran todo lo que era». Un nuevo murmullo recorrió la sala, esta vez de sorpresa genuina. El fiscal Maldonado se levantó de un salto. «Su señoría, esto es completamente irregular. Si esta mujer fue abogada y ya no ejerce, significa que fue inhabilitada. ¿Vamos a permitir que una abogada inhabilitada participe en un proceso judicial? No estoy aquí como abogada». Elena respondió antes de que la jueza pudiera hablar. «Estoy aquí como testigo. Un testigo que tiene información crucial sobre este caso». «¿Testigo?» Maldonado soltó una risa despectiva. «¿Testigo de qué? ¿De cómo se limpia un piso?» Algunas risas surgieron del público. Elena las dejó pasar. Había aprendido hace mucho que las personas que se ríen de ti son las que más miedo tienen cuando descubren que estaban equivocadas. «Testigo de cómo se fabrica una mentira», respondió con calma. «Testigo de cómo personas poderosas destruyen vidas inocentes. Y testigo de lo que realmente pasó con el Fondo Esperanza». El rostro de Maldonado perdió algo de color. En la tercera fila, Elena notó que Martín Cabrera se inclinaba hacia adelante, su expresión de satisfacción transformándose en algo más tenso. La jueza Coronado levantó una mano para silenciar el murmullo creciente. «Señora Vargas, esta corte no es un escenario para declaraciones dramáticas. Si tiene información relevante para el caso, debió presentarla a través de los canales apropiados antes del juicio. Lo habría hecho, su señoría, si los canales apropiados no estuvieran comprometidos». «¿Qué está insinuando?» Elena respiró profundamente. Este era el momento. No había vuelta atrás. «Estoy insinuando que hay personas en esta sala que tienen interés en que Sebastián Montero sea condenado, no porque sea culpable, sino porque su condena protege al verdadero criminal». La sala estalló. La jueza golpeó su martillo repetidamente mientras el público se convertía en un mar de voces indignadas, curiosas, escandalizadas. Los periodistas escribían frenéticamente. «¡Orden! ¡Orden en mi sala!». Coronado finalmente logró imponer silencio. Sus ojos se clavaron en Elena con una intensidad que habría hecho retroceder a cualquier persona. «Señora Vargas, acaba de hacer una acusación extremadamente grave. Espero que tenga pruebas para respaldarla». «Las tengo, su señoría». «¿Y por qué debería creerle? Usted misma admitió que fue inhabilitada como abogada. ¿Por qué debería confiar en alguien que claramente violó la ética de su profesión?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. No porque fuera injusta, sino porque tocaba una herida que nunca había sanado. «Porque yo sé lo que es estar del otro lado, su señoría». Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó. «Yo sé lo que es ser acusada de algo que no hiciste. Sé lo que es ver cómo el sistema que debería protegerte
se convierte en tu verdugo. Hizo una pausa, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo con toda su fuerza. Hace años, yo era una abogada prometedora. Trabajaba en casos de derechos humanos, defendiendo a personas que nadie más quería defender. Hasta que un día, alguien decidió que era un obstáculo. Fabricaron evidencia contra mí. Me acusaron de malversar fondos de una organización benéfica. El silencio en la sala era tan profundo que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Perdí mi licencia, perdí mi reputación, perdí a mis amigos, que desaparecieron uno por uno cuando dejé de ser útil para ellos. Su voz se volvió apenas un susurro que los micrófonos amplificaban dolorosamente. Pero lo que más me dolió, lo que me destruyó completamente, fue perder a mi hijo. Sebastián la miró con ojos que reflejaban un dolor que reconocía. En algún lugar del público, alguien contuvo un sollozo. Cuando fui a prisión, mi hijo Daniel tenía apenas unos años. Era mi mundo entero, mi razón para levantarme cada mañana. Las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a caer. El padre de Daniel, mi exesposo, usó mi condena para quitarme la custodia. Dijo que una madre criminal no merecía criar a un hijo. Los tribunales le dieron la razón. Elena tuvo que detenerse para respirar. El dolor de esos recuerdos era tan fresco como el día en que sucedieron. Cuando salí de prisión, intenté recuperarlo. Luché con cada recurso que tenía, que no era mucho. Pero el sistema que me había condenado injustamente ahora me impedía ser madre. Me dijeron que había perdido mis derechos, que Daniel estaba mejor sin mí. Miró directamente a la jueza Coronado. Mi hijo creció creyendo que su madre era una criminal. Creció con vergüenza de llevar mi apellido. Y yo no pude hacer nada para cambiar eso, porque nadie, absolutamente nadie, quiso escuchar mi verdad. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era silencio de expectativa o de juicio, era silencio de humanidad compartida. Incluso algunos periodistas habían dejado de escribir, conmovidos por lo que estaban escuchando. Lo que me pasó a mí está pasándole ahora a Sebastián Montero. Elena continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un hombre inocente está siendo destruido mientras el verdadero culpable observa cómodamente desde el público. Sus ojos se dirigieron directamente hacia Martín Cabrera, un hombre que en este momento está sentado en la tercera fila, lado izquierdo, preguntándose cómo es que una simple mujer de limpieza sabe tanto sobre él. Todas las cabezas se giraron hacia donde Elena señalaba. Martín Cabrera se puso pálido, luego rojo, su compostura desmoronándose visiblemente. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Martín se puso de pie, su voz aguda por el pánico. Esto es ridículo. No tengo nada que ver con este caso. Entonces, ¿por qué está aquí, señor Cabrera? Elena preguntó con calma letal. ¿Por qué el exsocio del acusado, cuyo nombre misteriosamente desapareció de toda la investigación, está presente en este juicio? Maldonado intervino rápidamente. Su señoría, esto es una distracción. La señora Vargas está tratando de desviar la atención de la culpabilidad de su cliente. ¿Distracción? Elena sacó el folder de documentos que había traído. Tengo aquí evidencia de que Martín Cabrera fue quien realmente desvió los fondos del Fondo Esperanza. Tengo registros de transferencias originales antes de ser alteradas para incriminar a Sebastián Montero. Tengo correos electrónicos donde el señor Cabrera detalla su plan. Caminó hacia el estrado, ignorando las protestas del fiscal. Y tengo algo más, su señoría. Algo que conecta directamente a Martín Cabrera con esta fiscalía. La jueza Coronado tomó los documentos con expresión cautelosa. A medida que los revisaba, su rostro se transformaba de escepticismo a incredulidad, y finalmente a algo que parecía furia contenida. Fiscal Maldonado, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Puede explicar por qué existe un documento que parece ser un acuerdo financiero entre usted y el señor Martín Cabrera, fechado antes de que este caso llegara a su oficina? El color drenó completamente del rostro de Maldonado. Eso debe ser una falsificación. Una fabricación desesperada de... ¡Es mi firma! Martín Cabrera gritó desde el público, perdiendo completamente la compostura. Ese documento no debería existir. Se suponía que fue destruido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín se dio cuenta de lo que acababa de confesar. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Horror, pánico y finalmente
una rabia desesperada. Esto es una trampa, siseó. Esa maldita mujer me tendió una trampa. Señor Cabrera, le sugiero que se calme y contacte a un abogado. La jueza Coronado dijo con voz de acero. Oficial, por favor escolte al señor Cabrera fuera de la sala, pero no lo deje abandonar el edificio. Mientras dos oficiales se acercaban a Martín, él comenzó a gritar. No pueden hacerme esto. Tengo conexiones. Tengo protección. Maldonado, diles que teníamos un trato. Cállate, Maldonado gritó, su fachada de profesionalismo completamente destruida. Cierra la boca. ¿Por qué debería? Tú me prometiste que esto sería fácil, que Montero caería y nadie haría preguntas. La sala estaba en caos total. Periodistas grababan todo con sus teléfonos. El público gritaba. Los oficiales luchaban por controlar la situación. Y en medio de todo ese caos, Elena Vargas permanecía inmóvil, observando cómo la verdad que había guardado durante años finalmente salía a la luz. Sebastián la miraba con lágrimas en los ojos. Lo logró, susurró. Realmente lo logró. Todavía no. Elena respondió en voz baja. Esto apenas comienza. La jueza Coronado golpeó su martillo con tal fuerza que el sonido resonó como un disparo. ¡Silencio! ¡Todos! La autoridad en su voz finalmente logró imponer orden. Martín fue escoltado fuera, todavía gritando amenazas. Maldonado estaba de pie junto a su mesa, con expresión de animal acorralado. Fiscal Maldonado. La jueza habló con voz que no admitía evasivas. Está usted bajo investigación a partir de este momento. Le sugiero que no diga una sola palabra más sin la presencia de su propio abogado. Su señoría, ¿puedo explicar? No quiero explicaciones. Quiero la verdad. Coronado se giró hacia Elena. Señora Vargas, tiene más documentos en ese folder. Quiero verlos todos. Y quiero que me cuente exactamente cómo obtuvo esta información. Elena asintió. Con gusto, su señoría. Pero antes, hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber? Elena miró hacia la puerta por donde Martín había sido escoltado, luego hacia Maldonado y finalmente hacia la jueza. Lo que acaban de ver es solo la superficie. Martín Cabrera no actuó solo. El Fondo Esperanza fue parte de algo más grande. Una red que involucra a personas mucho más poderosas que un simple empresario y un fiscal ambicioso. La jueza Coronado se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. ¿Está diciendo que hay más personas involucradas? Estoy diciendo, su señoría, que las familias que perdieron todo en el Fondo Esperanza no fueron víctimas de un simple fraude. Fueron víctimas de un sistema diseñado para proteger a los poderosos y destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Un sistema que destruyó mi vida hace años. Un sistema que ahora intentaba destruir a Sebastián Montero. Y un sistema que, si me lo permite, estoy dispuesta a exponer completamente ante esta corte. El reloj del tribunal marcaba cada segundo. La justicia, por primera vez en mucho tiempo, estaba escuchando. El caos en la sala del tribunal apenas comenzaba a calmarse cuando las puertas principales se abrieron con un golpe que hizo girar todas las cabezas. Ricardo Fuentes entró caminando con paso firme, completamente diferente al hombre aterrorizado que había huido horas antes. Bajo su brazo llevaba una caja de documentos, y detrás de él venían dos hombres con credenciales federales colgando de sus cuellos. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Ricardo? Sebastián susurró, incapaz de creer lo que veía. La jueza Coronado golpeó su martillo, aunque en este punto parecía más un gesto automático que una orden efectiva. Licenciado Fuentes, ¿qué significa esto? Usted abandonó este caso hace apenas unas horas. Ricardo caminó directamente hacia el estrado, ignorando los murmullos escandalizados del público. Su señoría, me disculpo por el teatro de esta mañana, pero era absolutamente necesario. ¿Teatro? La jueza frunció el ceño. No huí por cobardía. Ricardo colocó la caja de documentos sobre la mesa de la defensa. Huí para proteger esto. Abrió la caja, revelando cientos de páginas, discos, memorias USB. Evidencia que personas muy poderosas querían destruir. Evidencia que conecta el fraude del Fondo Esperanza con una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. Elena observaba a Ricardo con una mezcla de alivio y confusión. Durante años había trabajado cerca de él, limpiando su oficina,
observándolo. Nunca había sospechado que él también estuviera luchando en secreto. «Licenciado Fuentes», Elena habló. «¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué dejó que Sebastián sufriera solo?» Ricardo la miró con expresión de profundo remordimiento. «Porque no tenía suficiente evidencia. Porque cada vez que me acercaba a la verdad, alguien me amenazaba. Porque tengo una familia, señora Vargas, y me dijeron exactamente lo que les harían si abría la boca». Hizo una pausa, su voz quebrándose. «Pero anoche, cuando ese hombre vino a mi oficina y me amenazó directamente, algo cambió. Me di cuenta de que huir no protegería a mi familia para siempre. Que mientras estas personas siguieran libres, nadie estaría seguro». Señaló a los dos hombres que lo acompañaban. «Estos son agentes de la Fiscalía Federal Anticorrupción. Pasé toda la noche declarando y entregando evidencia. Lo que tengo aquí es solo una copia». La jueza Coronado procesaba la información rápidamente. «¿Está diciendo que hay una investigación federal paralela?» «Sí, su señoría. Una investigación que ahora tiene suficiente evidencia para procesar no solo a Martín Cabrera y al fiscal Maldonado, sino a todos los involucrados en esta red. Maldonado, quien había permanecido paralizado desde la confesión involuntaria de Martín, finalmente encontró su voz. «Esto es una conspiración. Están tratando de desacreditarme porque soy un fiscal honesto que amenaza sus intereses». Uno de los agentes federales dio un paso adelante. «Fiscal Andrés Maldonado, queda usted bajo arresto por los cargos de conspiración, obstrucción de justicia, cohecho y asociación delictiva». Mientras el agente leía sus derechos, Maldonado fue esposado frente a toda la sala. Los periodistas capturaban cada momento, sus cámaras inmortalizando la caída de un hombre que había construido su carrera destruyendo a otros. Pero Elena sabía que esto no había terminado. «Licenciado Fuentes», dijo con voz clara, «usted mencionó una red que llega hasta las altas esferas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es la cabeza?» Ricardo intercambió una mirada con los agentes federales. Uno de ellos asintió levemente. El cerebro detrás del Fondo Esperanza no fue Martín Cabrera. Él era solo un peón, un testaferro. La persona que diseñó todo el esquema, que eligió a las víctimas, que decidió quién debía caer y quién debía ser protegido. Hizo una pausa dramática que hizo contener la respiración a todos en la sala. «Es el senador Augusto Villanueva». El nombre cayó como una bomba nuclear. Augusto Villanueva era uno de los políticos más respetados del país. Conocido como el Incorruptible, había construido su carrera prometiendo acabar con la corrupción. Era candidato favorito para las próximas elecciones presidenciales. «Eso es imposible», alguien gritó desde el público. «Villanueva es un héroe. Villanueva es un monstruo», Ricardo respondió con voz firme. «Un monstruo que usó su imagen de integridad para ocultar décadas de crímenes. El Fondo Esperanza era solo una de sus operaciones. Hay docenas más». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre Villanueva. Lo había escuchado antes, años atrás, cuando su mundo se derrumbó. «Licenciado Fuentes», su voz tembló ligeramente. «¿Tiene información sobre otros casos donde Villanueva destruyó personas inocentes?» Ricardo la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar inmediatamente. Era algo entre compasión y confirmación de una sospecha terrible. «Señora Vargas, hay algo que necesita saber». El silencio en la sala era absoluto. «Durante mi investigación, encontré registros de personas que fueron eliminadas del sistema por órdenes de Villanueva. Abogados, periodistas, activistas, cualquiera que representara una amenaza para sus operaciones». Ricardo sacó un documento específico de la caja. Uno de esos casos fue particularmente cruel. Una joven abogada de derechos humanos que estaba investigando irregularidades en organizaciones benéficas controladas por Villanueva. Cuando se acercó demasiado a la verdad, fabricaron evidencia de malversación de fondos contra ella. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La enviaron a prisión, destruyeron su reputación, le quitaron la custodia de su hijo pequeño. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Elena antes de que pudiera detenerlas. «Esa abogada era usted, señora Vargas». El mundo de Elena se detuvo. Durante años había buscado respuestas. Durante años se había preguntado por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué destruir a una abogada insignificante que solo trataba de ayudar a los más vulnerables? Y ahora, finalmente, tenía la respuesta. Villanueva ordenó mi destrucción. Las palabras salieron como un susurro desgarrador.
Usted estaba investigando una fundación benéfica que él usaba para lavar dinero, Ricardo explicó suavemente. Sus informes estaban a punto de exponer toda la operación. Él no podía permitirlo. Sebastián tomó la mano de Elena, ofreciendo un ancla en medio del torbellino emocional que la consumía. Todo lo que perdí. Elena habló con voz quebrada. Mi carrera, mi libertad, mi hijo. Todo fue por él. Y hoy, señora Vargas, usted tiene la oportunidad de terminar lo que empezó hace años. La jueza Coronado, quien había observado todo en silencio, finalmente habló. Señora Vargas, entiendo que esto es extremadamente difícil para usted, pero necesito que se concentre. ¿Tiene evidencia adicional que pueda contribuir a esta investigación? Elena respiró profundamente, tratando de recomponerse. Toda una vida de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando por un hijo que no podía ver. Todo tenía sentido ahora. Y todo ese sufrimiento podía finalmente servir para algo. Cuando fui acusada, comenzó lentamente, guardé copias de toda mi investigación. Documentos que las autoridades nunca encontraron porque los escondí antes de ser arrestada. Durante años, los mantuve ocultos, esperando el día en que pudiera usarlos. Se giró hacia la jueza. Esos documentos muestran las conexiones entre las fundaciones benéficas y las operaciones de lavado de dinero. Muestran transferencias, nombres, fechas, y muestran la firma de Augusto Villanueva, autorizando cada operación. ¿Dónde están esos documentos?, la jueza preguntó. En un lugar seguro. Puedo tenerlos aquí en cuestión de horas. Uno de los agentes federales se adelantó. Señora Vargas, si lo que dice es cierto, su testimonio y esos documentos podrían ser la pieza final que necesitamos para procesar a Villanueva. Antes de que Elena pudiera responder, un movimiento en el público captó su atención. Una mujer se había puesto de pie. Era de mediana edad, con rostro marcado por líneas de sufrimiento pero con ojos que ardían con determinación. Mi nombre es Carmen Hidalgo. La mujer habló con voz que temblaba pero no se quebraba. Mi esposo y yo invertimos todos nuestros ahorros en el Fondo Esperanza. Cuando perdimos todo, mi esposo no pudo soportarlo. Se quitó la vida. Un murmullo de horror recorrió la sala. Durante meses busqué justicia. Escribí a fiscales, a jueces, a políticos. Nadie me escuchó. Todos me ignoraron. Carmen señaló hacia Elena. Excepto ella. Elena la miró con reconocimiento creciente. Recordaba a Carmen. Recordaba las noches que había pasado ayudándola a redactar cartas, a entender documentos legales, todo mientras limpiaba oficinas durante el día. Esta mujer, a quien ustedes ven como una simple empleada de limpieza, me ayudó cuando nadie más lo hizo. Me dio esperanza cuando la había perdido. Me enseñó que la justicia no viene de los tribunales, viene de las personas que se atreven a luchar por ella. Otra persona se puso de pie, un hombre mayor. Yo también fui víctima del Fondo Esperanza, y yo también recibí ayuda de Elena Vargas. Luego otra persona, y otra, uno por uno. Más de una docena de personas en el público se levantaron, cada una contando cómo Elena las había ayudado en secreto durante años, cómo había usado sus conocimientos legales para guiarlas, cómo había sacrificado su tiempo y su energía para personas que el sistema había abandonado. La jueza Coronado observaba la escena con expresión que había pasado de escepticismo a algo que parecía respeto genuino. Señora Vargas, dijo cuando el último testimonio terminó, parece que usted ha estado ejerciendo su vocación todo este tiempo, solo que de manera diferente. Elena miró a todas esas personas de pie, personas que ella había ayudado sin esperar nada a cambio, personas que ahora estaban ahí apoyándola cuando más lo necesitaba. No podía quedarme de brazos cruzados, respondió simplemente. Aunque me quitaron mi título, no pudieron quitarme lo que sé. No pudieron quitarme mi deseo de ayudar. Y hoy, eso es exactamente lo que está haciendo. La jueza asintió. Esta corte está en receso hasta mañana a primera hora. Durante ese tiempo, quiero que la Fiscalía Federal tome custodia de toda la evidencia presentada. Quiero que el señor Montero permanezca en libertad bajo su propia responsabilidad. Y quiero que la señora Vargas recupere esos documentos que mencionó. Golpeó su martillo con finalidad. Y una cosa más. Voy a solicitar una revisión formal del caso que inhabilitó a Elena Vargas como abogada. Si lo que hemos escuchado hoy es cierto,
Una grave injusticia fue cometida contra ella, y este tribunal tiene la obligación moral de corregirla. Elena sintió que las piernas le fallaban. Sebastián la sostuvo, evitando que cayera. Está diciendo... Elena apenas podía formar las palabras. Estoy diciendo que quizás, señora Vargas, sea hora de que deje de limpiar oficinas y vuelva a hacer lo que claramente nació para hacer. Mientras la sala se vaciaba lentamente, los periodistas corriendo para reportar la noticia del siglo. Las víctimas del Fondo Esperanza rodeando a Elena con abrazos y lágrimas de gratitud. Sebastián se acercó a ella. «Usted me salvó», dijo con voz quebrada por la emoción. «Cuando todo el mundo me había abandonado, usted apareció y cambió todo». Elena lo miró con ojos todavía húmedos de lágrimas. «Todavía no hemos ganado, señor Montero. Villanueva sigue libre. La batalla apenas comienza. Pero ahora no estamos solos». Sebastián señaló hacia las personas que los rodeaban. «Ahora somos muchos, y la verdad está de nuestro lado». Elena asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. En algún lugar de esta ciudad, su hijo Daniel vivía sin saber que su madre no era la criminal que le habían dicho, sin saber que ella había sacrificado todo por hacer lo correcto, sin saber que cada día de su vida ella había pensado en él. Pero ahora, por primera vez en años, Elena tenía esperanza de que eso podría cambiar, porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y cuando la verdad sale a la luz, todo es posible. La noche había caído sobre la ciudad cuando Elena finalmente salió del tribunal. Los periodistas la habían rodeado durante horas, haciéndole preguntas que apenas podía procesar. ¿Cómo se sentía? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Tenía algo que decirle al senador Villanueva? Elena había respondido con monosílabos, su mente en otro lugar completamente diferente. Ahora sentada en el asiento trasero de un vehículo oficial junto a Sebastián y uno de los agentes federales, miraba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces. Los documentos que mencionó. El agente habló, rompiendo el silencio. ¿Dónde están exactamente? Elena respiró profundamente. En el único lugar donde sabía que nadie los buscaría. ¿Dónde? En la tumba de mi madre. Sebastián la miró con sorpresa. El agente frunció el ceño. ¿Enterró evidencia en un cementerio? Mi madre murió poco antes de que me arrestaran. Elena explicó con voz suave. Cuando supe que venían por mí, no tuve tiempo de hacer otra cosa. Puse todo en una caja metálica sellada y la enterré junto a ella. Nadie sospechó. Nadie buscó. El silencio que siguió fue pesado con el peso de años de dolor y sacrificio. Mi madre fue la última persona que creyó en mí. Elena continuó. Cuando todos me abandonaron, ella me miró a los ojos y me dijo, «La verdad siempre sale a la luz, hija. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para esperarla». Murió creyendo en mi inocencia, y yo prometí sobre su tumba que algún día probaría que tenía razón. Sebastián tomó su mano en silencio. No había palabras que pudieran consolar ese tipo de pérdida. El vehículo se detuvo frente a las puertas del cementerio municipal de La Esperanza. La ironía del nombre no pasó desapercibida para Elena. Caminaron entre las tumbas iluminadas solo por la luz de la luna y las linternas que los agentes cargaban. El silencio del lugar era sobrecogedor, roto únicamente por el sonido de sus pasos sobre el césped húmedo. Finalmente, llegaron a una tumba modesta. La lápida decía simplemente, Rosa María Vargas, Madre amada. Su luz nunca se apagará. Elena se arrodilló frente a la tumba, sus dedos trazando las letras grabadas en la piedra. «Hola, mamá», susurró. «Vine a cumplir mi promesa». Con ayuda de los agentes, removieron cuidadosamente la tierra junto a la lápida. Tal como Elena había dicho, encontraron una caja metálica perfectamente sellada, preservada por años de espera silenciosa. Cuando la abrieron, Elena sintió que el tiempo se detenía. Ahí estaban, cientos de páginas de investigación, fotografías, grabaciones, todo lo que había recopilado antes de que su mundo se derrumbara. «Esto es suficiente para hundir a Villanueva para siempre», el agente murmuró mientras revisaba los documentos con su linterna. Pero Elena apenas escuchaba. Entre los papeles, había encontrado algo que había olvidado que estaba ahí. Una fotografía. Ella misma, años atrás, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Daniel. Las lágrimas cayeron sobre la imagen, manchando ligeramente el papel pero no borrando la sonrisa de ese bebé que ahora era un joven que no la conocía. «Lo vamos a encontrar».
Sebastián dijo suavemente, como si pudiera leer sus pensamientos. Cuando esto termine, lo vamos a encontrar. Elena guardó la fotografía en su bolsillo, cerca de su corazón. Primero tenemos que terminar esto, respondió, limpiándose las lágrimas. Villanueva todavía está libre. El agente recibió una llamada en ese momento. Su expresión cambió de concentración a alarma en segundos. Tenemos un problema, dijo al colgar. Villanueva sabe lo que pasó en el tribunal. Nuestras fuentes dicen que está preparándose para huir del país. Tiene un avión privado listo en el Aeropuerto Ejecutivo del Norte. ¿Pueden detenerlo? Sebastián preguntó. Estamos en camino, pero Villanueva tiene conexiones poderosas. Podría tener protección policial que no sabemos que está comprada. Elena se puso de pie, sosteniendo la caja de documentos contra su pecho. Entonces no hay tiempo que perder. El viaje al aeropuerto fue una carrera contra el tiempo. Mientras el vehículo atravesaba las calles vacías de la madrugada, Elena revisaba los documentos, buscando algo específico. Aquí está, finalmente dijo, sacando una carpeta. Registros de las cuentas bancarias internacionales de Villanueva. Pero hay algo más. Algo que no había notado antes. ¿Qué es? Hay transferencias regulares a una cuenta específica. Una cuenta que no está a nombre de ninguna empresa o fundación. Elena frunció el ceño, estudiando los números. Está a nombre de una persona. Héctor Villanueva. ¿Héctor? El agente preguntó. Es el hijo del senador. Sebastián explicó. Lo conozco. Trabaja en el sector financiero. Siempre asumí que era un hombre honesto. Nadie transfiere millones a su hijo sin razón. Elena observó. A menos que el hijo esté involucrado, el agente completó. Una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar. La red de Villanueva no era solo él. Era una operación familiar. Llegaron al Aeropuerto Ejecutivo del Norte para encontrar una escena de caos controlado. Vehículos de la Policía Federal bloqueaban las entradas. Agentes con chalecos tácticos se posicionaban alrededor de un hangar privado. Llegamos a tiempo. El agente que los acompañaba respiró aliviado. El avión todavía está en tierra. Pero cuando se acercaron al perímetro de seguridad, un oficial superior les cortó el paso. No pueden estar aquí. Esta es una operación clasificada. Soy el agente Ramírez de la Fiscalía Federal Anticorrupción. Su acompañante mostró su credencial. Tenemos órdenes directas de participar en la captura. El oficial superior lo miró con expresión impenetrable. Sus órdenes no aplican aquí. El senador Villanueva está bajo protección especial del Ministerio del Interior. Elena sintió un escalofrío. Protección especial. Eso significaba que Villanueva todavía tenía aliados en el gobierno dispuestos a ayudarlo a escapar. Esto no puede estar pasando, Sebastián murmuró. Después de todo lo que hemos hecho, ¿van a dejarlo ir? Pero Elena notó algo. Entre los agentes posicionados alrededor del hangar había movimientos extraños. Algunos parecían estar discutiendo entre ellos. Las órdenes no estaban siendo seguidas uniformemente. Hay división, observó en voz baja. No todos están de acuerdo con protegerlo. Como para confirmar sus palabras, un grupo de agentes federales llegó en ese momento, liderados por una mujer de expresión determinada que Elena reconoció de los noticieros, la fiscal general de la Nación, Alejandra Vega. Esta operación ahora está bajo mi jurisdicción directa. Vega anunció con voz que no admitía discusión. Cualquier oficial que interfiera será arrestado por obstrucción de justicia. El oficial superior que les había bloqueado el paso palideció. Señora fiscal, el Ministerio del Interior. El ministro del Interior acaba de ser destituido por el presidente hace 15 minutos. Vega cortó. La evidencia presentada hoy en el tribunal fue suficiente para iniciar una purga de todos los funcionarios conectados con Villanueva. Elena sintió una oleada de esperanza. Finalmente, las cosas estaban cambiando. Procedan con la captura, Vega ordenó. Lo que siguió fue una operación coordinada que Elena observó desde el perímetro de seguridad. Agentes rodearon el hangar. Las puertas fueron abiertas. Y minutos después, Augusto Villanueva fue escoltado fuera, esposado. Su rostro una máscara de furia e incredulidad. «Esto es un error», gritaba mientras lo llevaban hacia un vehículo. «Soy un senador de la República. Tengo inmunidad». Su inmunidad fue revocada hace una hora por votación unánime del Senado, uno de los agentes informó fríamente. Ahora es solo un ciudadano más enfrentando cargos criminales.
Cuando pasó cerca de donde Elena estaba, Villanueva la vio. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, él la reconoció. Tú, escupió las palabras con veneno. La abogadita que no supo quedarse callada. Debí haber sido más cuidadoso contigo. Elena dio un paso adelante, enfrentando al hombre que había destruido su vida. Usted me quitó todo, dijo con voz que no temblaba. Mi carrera, mi libertad, mi hijo. Pero no pudo quitarme lo que realmente importa. No pudo quitarme la verdad. Villanueva la miró con desprecio. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Tengo abogados que van a... Sus abogados están siendo arrestados en este momento. La fiscal Vega interrumpió acercándose. Junto con su hijo Héctor, que fue detenido hace media hora intentando destruir evidencia. La expresión de Villanueva se derrumbó. Por primera vez, Elena vio miedo genuino en sus ojos. No el miedo de un hombre enfrentando consecuencias, sino el miedo de un padre que sabe que ha arrastrado a su hijo a la destrucción. Mi hijo no tiene nada que ver con esto. Villanueva casi suplicó. Él solo hacía lo que yo le ordenaba. Entonces debió haberle ordenado ser honesto, Elena respondió. Como mi madre me enseñó a mí. Villanueva fue introducido en el vehículo, y las sirenas se alejaron en la noche. Elena se quedó inmóvil, viendo desaparecer las luces. Había esperado años para este momento. Había soñado con él incontables noches mientras limpiaba oficinas, y ahora que había llegado, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía vacío. ¿Está bien?, Sebastián preguntó suavemente. No lo sé, Elena admitió. Pensé que ver a Villanueva arrestado me haría sentir completa, pero todavía hay un vacío que no puedo llenar. Sebastián asintió con comprensión. Su hijo, Daniel. Elena susurró el nombre como una oración. Todo este tiempo, mientras luchaba por justicia, él crecía sin saber quién soy realmente. ¿Qué le habrán dicho sobre mí? ¿Me odiará? La fiscal Vega se acercó a ellos. Señora Vargas, necesito hablar con usted. Elena se giró, preparándose para más preguntas, más declaraciones, más procedimientos legales. Pero Vega tenía una expresión diferente. Algo que parecía casi compasión. Durante nuestra investigación sobre Villanueva, encontramos archivos sobre todas las personas que destruyó, incluyendo el suyo. Hizo una pausa. También encontramos información sobre su hijo Daniel. El corazón de Elena se detuvo. ¿Dónde está? Las palabras salieron como un susurro desesperado. Su exesposo falleció hace un tiempo. Daniel quedó bajo custodia de sus abuelos paternos. Elena procesaba cada palabra como si fuera oxígeno después de años de ahogarse. Pero hay algo más. Vega continuó, y su expresión se volvió más seria. Los abuelos de Daniel recibieron pagos regulares de una de las fundaciones de Villanueva. Pagos que comenzaron exactamente después de que usted fue encarcelada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que hay evidencia de que los abuelos de Daniel fueron parte del plan para alejarlo de usted. Recibieron dinero a cambio de mantenerlo lejos y de asegurarse de que creciera creyendo que su madre era una criminal. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. No solo le habían quitado a su hijo, habían pagado para envenenar su memoria de ella. ¿Dónde está Daniel ahora?, preguntó con voz que apenas reconocía como suya. Vega le entregó un papel con una dirección. Tiene casi 18 años. Está a punto de graduarse de la preparatoria. Y según nuestros informes, hace unos meses comenzó a hacer preguntas sobre su madre. Preguntas que sus abuelos se niegan a responder. Elena miró la dirección en el papel. Su hijo estaba a apenas kilómetros de distancia. Después de años de separación, de dolor, de silencio, estaba tan cerca. No pudo terminar la pregunta. Legalmente, no hay nada que le impida contactarlo. Vega respondió. Pero le sugiero que se prepare. Daniel ha vivido toda su vida creyendo una mentira. Descubrir la verdad no será fácil para él. Elena guardó el papel en el mismo bolsillo donde estaba la fotografía de Daniel cuando era bebé. Su pasado y su futuro, juntos sobre su corazón. Gracias, susurró. Mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados, Elena tomó una decisión. Había pasado años luchando por justicia abstracta, por principios, por la verdad. Ahora era momento de luchar por algo más personal. Era momento de recuperar a su hijo. Pero mientras se alejaban del aeropuerto,
Ninguno de ellos notó una figura observándolos desde las sombras. Un hombre con teléfono en mano, reportando cada movimiento. Porque aunque Villanueva había caído, su red era más extensa de lo que cualquiera imaginaba. Y había personas que harían cualquier cosa para evitar que Elena Vargas llegara a su hijo. El amanecer pintaba el cielo con tonos de esperanza cuando Elena llegó a la dirección que la fiscal Vega le había entregado. Era una casa modesta, en un barrio tranquilo. Plantas bien cuidadas en el jardín, cortinas blancas en las ventanas. Todo lucía normal, pacífico. Como si detrás de esas paredes no se hubiera construido una mentira que duró más de 15 años. Elena permaneció en el vehículo durante varios minutos, incapaz de moverse. Sebastián estaba a su lado, en silencio, respetando el momento. «No sé si puedo hacer esto», Elena susurró finalmente. «Puede». Sebastián respondió suavemente. «Ha enfrentado jueces, fiscales corruptos, senadores criminales. Esto es diferente. Pero usted es la misma mujer valiente que se paró en ese tribunal y dijo la verdad cuando nadie más se atrevía». Elena sacó la fotografía de Daniel bebé de su bolsillo. La imagen estaba desgastada por años de ser sostenida, acariciada, llorada. «¿Y si me odia?» Su voz se quebró. «¿Y si le han dicho tantas mentiras que no puede ver la verdad? Entonces le mostrará la verdad, como ha hecho siempre». Elena respiró profundamente y abrió la puerta del vehículo. Pero antes de que pudiera dar un paso, notó algo. Un automóvil estacionado al final de la calle, el mismo que había visto en el aeropuerto. Y dentro, la silueta de alguien observando. «Sebastián», murmuró sin mover los labios. «No estamos solos». Sebastián miró discretamente hacia donde Elena señalaba. «¿Quién es?» «No lo sé, pero nos ha estado siguiendo desde anoche». Como si supiera que había sido descubierto, el automóvil arrancó y se alejó lentamente. Pero Elena memorizó la placa. Algo le decía que ese no sería su último encuentro. «Debemos tener cuidado», dijo. «La red de Villanueva era extensa. Puede haber personas que todavía quieren silenciarme. ¿Quiere esperar? ¿Pedir protección?» Elena miró hacia la casa, hacia la ventana donde una cortina se había movido ligeramente, como si alguien estuviera observando. «He esperado demasiado tiempo. No voy a esperar un minuto más». Caminó hacia la puerta con pasos que sentía de plomo. Cada metro que avanzaba era un año de separación. Cada latido de su corazón era un recuerdo de todo lo que había perdido. Tocó el timbre. Los segundos que siguieron fueron eternos. Entonces, la puerta se abrió. Una mujer mayor apareció en el umbral. Cabello canoso, expresión severa, ojos que se abrieron con reconocimiento inmediato. «Tú», la mujer escupió la palabra como veneno. «¿Qué haces aquí?» «Señora Montoya». Elena mantuvo la voz firme aunque su corazón latía desbocado. «Vengo a ver a mi hijo. Tu hijo no está aquí, y aunque estuviera, no tiene nada que hablar contigo. Eso lo decidirá él, no usted». La mujer intentó cerrar la puerta, pero Elena puso el pie para impedirlo. «Sé todo», Elena dijo con voz que cortaba como acero. «Sé que recibieron dinero de Augusto Villanueva para mantener a Daniel alejado de mí. Sé que les pagaron para envenenar su memoria. Y sé que Villanueva fue arrestado anoche, lo cual significa que su protección ha terminado». El rostro de la señora Montoya palideció. «No sé de qué estás hablando». «¿No? Entonces supongo que no le importará si comparto esta información con la Fiscalía Federal. Estoy segura de que estarán muy interesados en investigar a todas las personas que colaboraron con la red de Villanueva». «Nosotros no colaboramos con nadie». Un hombre apareció detrás de la mujer, el abuelo paterno de Daniel. «Solo protegimos a nuestro nieto de una madre criminal». «Yo no era criminal». Elena sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. «Fui víctima del mismo hombre que les pagó para robarme a mi hijo. Y ustedes lo sabían. Siempre lo supieron». «Mentira», el hombre gritó. «Tú destruiste a nuestro hijo. Lo abandonaste cuando más te necesitaba». «¿Abandonarlo? Me enviaron a prisión por un crimen que no cometí. Él usó mi condena para quitarme la custodia, porque no merecías tenerla». La discusión había subido de volumen. Vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas. Y entonces, una voz cortó el aire como un rayo. «¿Qué está pasando aquí?» Elena se giró, y el mundo se detuvo. En la entrada del jardín estaba un joven, alto,
con cabello oscuro y ojos que Elena reconocería en cualquier lugar del universo. Eran sus ojos, los mismos ojos que la miraban desde la fotografía desgastada en su bolsillo. Daniel. Abuela, abuelo, ¿quién es esta mujer? Daniel preguntó, acercándose con expresión confundida. Nadie. La abuela respondió rápidamente. Solo una persona que se equivocó de casa. No me equivoqué. Elena habló, su voz apenas un susurro estrangulado por la emoción. Daniel. Soy yo. El joven la miró con el ceño fruncido. ¿La conozco? Las lágrimas que Elena había contenido finalmente comenzaron a caer. Soy tu madre. El silencio que siguió fue devastador. Daniel dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mi madre está... ¿Mi madre? ¿Muerta? Elena completó con voz rota. ¿Eso te dijeron? ¿Que estaba muerta? No le digas nada. El abuelo gritó. Daniel, entra a la casa ahora. Pero Daniel no se movió. Sus ojos estaban fijos en Elena, procesando, calculando, dudando. Me dijeron que abandonaste a mi padre, que eras una criminal, que estabas en prisión por robar dinero a personas inocentes. Fui a prisión, Elena admitió. Pero no por los crímenes que me acusaron. Fui víctima de personas poderosas que querían silenciarme. Las mismas personas que pagaron a tus abuelos para mantenerte alejado de mí. Eso es mentira, la abuela chilló. ¿Es mentira? Elena sacó un documento del folder que todavía cargaba. Aquí están los registros de las transferencias. Dinero enviado cada mes desde una fundación controlada por el senador Augusto Villanueva. El mismo senador que fue arrestado anoche por liderar una red de corrupción. Daniel tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cifras, las fechas, los nombres. Esto no puede ser verdad. Pregúntales. Elena señaló a sus abuelos. Pregúntales de dónde venía el dinero para esta casa, para tu escuela, para todo. Pregúntales por qué nunca te dejaron buscarme. Daniel se giró hacia sus abuelos. La mujer tenía lágrimas corriendo por su rostro. El hombre miraba al suelo, incapaz de enfrentar los ojos de su nieto. ¿Abuelo? La voz de Daniel temblaba. ¿Es verdad? El silencio fue la respuesta más devastadora posible. Dios mío. Daniel retrocedió, sus manos en su cabeza. Toda mi vida, todo lo que creí, era mentira. No todo. Elena se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. El amor de tus abuelos por ti es real, aunque lo expresaron de la manera equivocada. Te criaron, te cuidaron, te protegieron. ¿Cómo puedes defenderlos? Daniel la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Te robaron de mí, me robaron de ti, porque el odio es una carga demasiado pesada para llevar. Elena respondió suavemente. Créeme, lo sé. Pasé años odiando, años culpando, y ese odio casi me destruye. No quiero eso para ti. Se detuvo a apenas 1 metro de su hijo. El hijo que había cargado en sus brazos cuando era un bebé. El hijo cuya primera palabra había sido mamá. El hijo que le fue arrebatado antes de que pudiera verlo crecer. Daniel, no vine aquí para destruir tu vida o para vengarme de nadie. Vine porque necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti, que cada noche rezaba por ti, que cada logro en mi vida, por pequeño que fuera, lo dedicaba a ti esperando que algún día pudieras conocerme. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora. Cuando me liberaron de prisión, intenté encontrarte. Elena continuó. Pero los tribunales dijeron que había perdido mis derechos, que eras mejor sin mí, y tuve que aceptarlo, aunque me destruyó por dentro. Tuve que seguir viviendo, aunque cada día sentía que una parte de mí estaba muerta. ¿Por qué no luchaste más? Daniel preguntó con voz que se quebraba. ¿Por qué te rendiste? No me rendí, mi amor. Nunca me rendí. Elena sacó la fotografía desgastada de su bolsillo. Esta foto ha estado conmigo cada día desde que te la tomé. Cada noche la sostenía antes de dormir. Cada mañana la miraba para recordar por qué valía la pena seguir adelante. Le entregó la fotografía a Daniel. Él la tomó con manos temblorosas, mirando la imagen del bebé que alguna vez fue. Nunca dejé de luchar por ti. Elena continuó. Solo que la lucha cambió de forma. No podía luchar en los tribunales porque el sistema estaba corrompido. Así que luché de otra manera. Recopilé evidencia. Esperé mi momento.
Y cuando finalmente llegó, lo arriesgué todo para exponer a las personas que nos separaron. El senador Villanueva. Daniel susurró. Él ordenó mi destrucción porque yo estaba investigando sus crímenes. Y cuando me enviaron a prisión, tu padre usó la oportunidad para quitarte de mí, y cuando me enviaron a prisión, él creía que lo hacía para tu protección, pues estaba bajo la presión y la influencia del senador Villanueva, quien se encargó de la adopción y borró todo rastro de mi existencia. Daniel cerró los ojos con fuerza. Papá murió pensando que eras una criminal. Murió odiándote. Lo sé. Elena sintió una punzada de dolor por el hombre que alguna vez amó. Y eso me entristece profundamente, porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, él fue tu padre, y sé que lo amabas. Lo amaba. Daniel abrió los ojos, brillantes con lágrimas. Pero ahora no sé qué pensar. No sé qué es verdad y qué es mentira. No sé quién soy. Eres Daniel, Elena dijo con toda la ternura que había guardado durante años. Eres mi hijo. Eres un joven que ha sobrevivido a circunstancias que habrían destruido a cualquiera. Y eres alguien que merece conocer la verdad, sin importar cuánto duela. Se atrevió a dar un paso más, quedando a centímetros de su hijo. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que me llames mamá, o que me abraces como si nada hubiera pasado. Solo espero que me des la oportunidad de conocerte, de mostrarte quién soy realmente, de construir algo nuevo, aunque sea diferente a lo que debió haber sido. Daniel la miró durante un largo momento. En sus ojos había dolor, confusión, rabia. Pero también había algo más, algo que Elena reconoció porque lo sentía en su propio corazón. Esperanza. Sin decir una palabra, Daniel dio el paso final que los separaba, y abrazó a su madre. Elena sintió que el mundo entero desaparecía. Solo existía ese abrazo. Solo existía el calor del hijo que había perdido. Finalmente de regreso en sus brazos. Las lágrimas caían sin control mientras ambos sollozaban, años de dolor y separación liberándose en ese momento. «Mamá», Daniel susurró la palabra por primera vez en casi 2 décadas. «Mamá». Elena no podía hablar. Solo podía sostenerlo, acariciar su cabello, respirar su presencia, su bebé, su niño, su hijo. «Perdóname». Daniel sollozaba. «Perdóname por creer las mentiras. Perdóname por no buscarte. No hay nada que perdonar, mi amor. Nada. Eras un niño. Te protegiste de la mejor manera que sabías. Y ahora estamos aquí, juntos. Eso es lo único que importa». Permanecieron abrazados durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Cuando finalmente se separaron, Elena vio que los abuelos de Daniel habían desaparecido dentro de la casa, incapaces de presenciar el momento que sus mentiras habían retrasado por años. «¿Qué va a pasar ahora?», Daniel preguntó, limpiándose las lágrimas. «Eso depende de ti», Elena respondió. «Tienes casi 18 años. Pronto serás legalmente adulto. Puedes decidir qué quieres hacer con tu vida, con quién quieres estar, qué verdades quieres abrazar». «¿Y mis abuelos?». Elena miró hacia la casa con expresión compleja. «Tendrán que responder por lo que hicieron. Pero esa es decisión de las autoridades, no mía. Mi único interés eres tú. Quiero conocerte», Daniel dijo con voz firme. «Quiero saber quién eres. Quiero recuperar el tiempo perdido». Elena sonrió por primera vez en lo que parecían siglos. «Tenemos toda una vida para eso». Un sonido interrumpió el momento. El teléfono de Elena vibraba insistentemente. Era la fiscal Vega. «Señora Vargas, tenemos un problema». «¿Qué pasó?». Uno de los asociados de Villanueva escapó de la redada. Se llama Marcos Beltrán. Era el encargado de las operaciones más delicadas de la red. Y según nuestra inteligencia, usted está en su lista». Elena sintió un escalofrío. El automóvil que la había seguido. La figura en las sombras. ¿Qué tipo de lista? El tipo que nadie quiere estar, señora Vargas. Beltrán no perdona a quienes destruyen sus operaciones. Y usted acaba de destruir todo su mundo. Elena miró a su hijo, al joven que acababa de recuperar después de años de separación, y entendió que la batalla no había terminado. Había ganado la guerra por la verdad, pero ahora tendría que luchar por sobrevivir. La llamada de la fiscal Vega cambió todo. Elena, con Daniel a su lado, fue trasladada inmediatamente a una casa de seguridad, mientras las autoridades federales buscaban a Marcos Beltrán. Sebastián insistió en acompañarlos, negándose a abandonar a la mujer que le había devuelto la vida.
Los días que siguieron fueron tensos, pero también extrañamente hermosos. Por primera vez en casi 2 décadas, Elena podía despertar y ver a su hijo tomando el desayuno. Podía escuchar su risa, conocer sus sueños, descubrir al hombre en que se había convertido. Daniel quería ser abogado. Cuando Elena escuchó eso, tuvo que contener las lágrimas. Su hijo, sin saberlo, sin conocerla, había elegido el mismo camino que ella, como si algo en su sangre, en su alma, los conectara más allá de los años de separación. «Quiero defender a personas que el sistema abandona», Daniel le explicó una noche. «Personas que no tienen voz, que no tienen recursos, que nadie escucha». «¿Por qué?», Elena preguntó, aunque creía conocer la respuesta. «Porque crecí sintiéndome así. Siempre supe que algo no estaba bien, que había una verdad que me ocultaban. Y ese sentimiento de injusticia me marcó». Elena tomó su mano. «Serás un abogado extraordinario, mi amor, porque entiendes el dolor de los que sufren. Y eso es algo que ninguna universidad puede enseñar». Una semana después, la fiscal Vega llegó con noticias. «Capturamos a Marcos Beltrán», anunció. «Intentaba cruzar la frontera con documentos falsos. Está bajo custodia federal y enfrentará cargos por su participación en la red de Villanueva». Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La amenaza había terminado. Finalmente podía respirar. «¿Hay algo más?», Vega continuó con una sonrisa que Elena no le había visto antes. «El Colegio de Abogados revisó su caso. Encontraron irregularidades graves en el proceso que la inhabilitó. Evidencia fabricada, testimonios comprados, procedimientos violados». El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. «Su inhabilitación ha sido anulada, señora Vargas. Oficialmente usted vuelve a ser abogada». Las lágrimas que Elena había contenido durante días finalmente cayeron. Pero esta vez eran lágrimas de alegría, de vindicación, de un sueño que había creído muerto y ahora renacía. Daniel la abrazó con fuerza. «Lo lograste, mamá. Lo lograste. Lo logramos». Elena corrigió entre sollozos. «Nada de esto habría sido posible sin todas las personas que creyeron en mí cuando yo misma había dejado de creer». Miró a Sebastián, quien observaba la escena con ojos brillantes. «Incluyéndote a ti, si no hubieras confiado en una mujer de limpieza que apareció de la nada, nada de esto habría pasado». Sebastián sonrió. «Usted me salvó la vida, Elena. Lo menos que puedo hacer es celebrar mientras reconstruye la suya». Los meses siguientes trajeron cambios que Elena nunca habría imaginado. El juicio contra Augusto Villanueva fue el más mediático en la historia del país. La evidencia era aplastante. Décadas de corrupción, lavado de dinero, destrucción de vidas inocentes. Cuando el juez leyó el veredicto de culpable en todos los cargos, la sala del tribunal estalló en aplausos. Villanueva fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Su hijo Héctor recibió una condena menor por su cooperación con las autoridades. Martín Cabrera y Andrés Maldonado también fueron condenados, sus carreras y reputaciones destruidas para siempre. Pero para Elena, la verdadera justicia no estaba en las condenas. Estaba en algo mucho más significativo. Las víctimas del Fondo Esperanza finalmente recibieron reparación. Los fondos confiscados de la red de Villanueva fueron distribuidos entre las familias que habían perdido todo. No era suficiente para borrar el dolor, pero era un reconocimiento de que sus voces habían sido escuchadas. Carmen Hidalgo, la mujer que había perdido a su esposo, fue una de las primeras en recibir compensación. Cuando Elena la vio en la ceremonia oficial, Carmen la abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias a ti puedo finalmente cerrar este capítulo», Carmen susurró. «Mi esposo puede descansar en paz sabiendo que hubo justicia». Elena también encontró paz con los abuelos de Daniel. No fue fácil. Las heridas eran profundas, la traición difícil de perdonar. Pero con el tiempo, y con la mediación de Daniel, llegaron a un entendimiento. Los abuelos admitieron todo. Confesaron que habían aceptado el dinero de Villanueva porque genuinamente creían que Elena era culpable, que habían pensado que protegían a Daniel de una madre criminal, que cuando comenzaron a sospechar la verdad, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Vivimos con esa culpa cada día. La señora Montoya admitió en una de las reuniones familiares que se volvieron regulares. Verte con Daniel ahora, ver lo que te perdiste, lo que le quitamos. No hay perdón suficiente para eso.
El perdón no es para ustedes. Elena respondió con una sabiduría que había ganado a través del sufrimiento. Es para mí, porque cargar con el resentimiento solo me lastimaría a mí, y ya perdí demasiados años de mi vida sufriendo. Daniel observaba estos intercambios con una mezcla de dolor y admiración. Su madre había sido destrozada por el sistema, traicionada por personas que debían protegerla, separada de su único hijo. Y sin embargo, elegía el perdón sobre el odio, la reconstrucción sobre la venganza. «Eres la persona más fuerte que conozco», le dijo una noche. «No soy fuerte», Elena respondió. «Solo aprendí que la fortaleza no es no caer, es levantarse cada vez que caes. Es seguir adelante cuando todo parece perdido. Es creer en la luz, aunque estés rodeada de oscuridad». Tiempo después, Elena inauguró su nuevo despacho de abogados. No era un bufete lujoso como aquellos donde había limpiado pisos durante años. Era un espacio modesto en un barrio de clase trabajadora, diseñado específicamente para atender a quienes más lo necesitaban. El letrero sobre la puerta decía: Fundación Voces Silenciadas, defensa legal gratuita. Sebastián Montero había financiado la fundación con parte de la compensación que recibió por su encarcelamiento injusto. «Es lo menos que puedo hacer», había dicho. «Usted me devolvió mi vida. Quiero ayudarla a devolver vidas a otros». El día de la inauguración, Elena miró a la multitud reunida. Estaban Daniel, ya comenzando sus estudios de Derecho; Sebastián, reconstruyendo su empresa con principios éticos renovados; la fiscal Vega, quien se había convertido en aliada y amiga; Carmen Hidalgo y otras víctimas del Fondo Esperanza; Ricardo Fuentes, redimido por su valentía final; e incluso la jueza Coronado, quien había solicitado específicamente asistir. Pero había alguien más, alguien que Elena no esperaba. En la última fila, casi escondida, estaba la señora Montoya, la abuela de Daniel. Había venido sola, sin su esposo, con expresión que mezclaba vergüenza y algo que parecía orgullo. Cuando sus ojos se encontraron, la señora Montoya asintió levemente. Un gesto pequeño, pero que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Elena respiró profundamente y comenzó su discurso. Hace años yo era invisible. Era una mujer que limpiaba oficinas mientras el mundo pasaba a mi lado sin notarme. Era alguien que el sistema había destruido, que la injusticia había silenciado, que la vida había golpeado hasta que pensé que no quedaba nada de mí. Su voz resonaba clara y fuerte, sin rastro de la mujer rota que había sido. Pero estaba equivocada, porque aunque me quitaron mi título, no pudieron quitarme mi conocimiento. Aunque me quitaron mi libertad, no pudieron quitarme mi dignidad. Aunque me quitaron a mi hijo, no pudieron quitarme mi amor por él. Miró a Daniel, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y aunque intentaron silenciarme, no pudieron quitarme mi voz. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en cada persona presente. Esta fundación no es sobre mí. Es sobre todas las personas que en este momento están donde yo estuve. Solas, asustadas, sin esperanza, creyendo que nadie las escucha, que nadie les importa, que la justicia es solo una palabra vacía. Quiero que sepan algo, continuó con pasión creciente. La verdad siempre encuentra su camino. Puede tomar tiempo. Puede requerir sacrificios. Puede doler más de lo que cualquiera debería soportar. Pero la verdad es más fuerte que cualquier mentira, más poderosa que cualquier conspiración, más duradera que cualquier injusticia. Mi madre me lo dijo antes de morir. La verdad siempre sale a la luz, hija. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para esperarla. Hoy, parada aquí, finalmente entiendo lo que quiso decir. Elena miró hacia el cielo, como si pudiera ver a su madre observándola. Lo logré, mamá. La verdad salió a la luz, y ahora voy a asegurarme de que salga a la luz para todos los demás. Regresó su atención a la audiencia. A partir de hoy, esta fundación defenderá a quienes no pueden defenderse solos. Daremos voz a los silenciados. Lucharemos por los olvidados, y demostraremos que la justicia no es privilegio de los poderosos, sino derecho de todos. Porque aprendí algo durante todos estos años de oscuridad. Aprendí que los héroes no siempre usan capas. A veces usan uniformes de limpieza. A veces son madres separadas de sus hijos. A veces son personas comunes que simplemente se niegan a rendirse. Y aprendí que el poder real no está en el dinero, en los títulos
o en las conexiones. El poder real está en la verdad, en la perseverancia, en el amor que nos negamos a abandonar sin importar cuánto nos cueste. Elena sonrió, una sonrisa que iluminaba no solo su rostro sino toda la sala. Así que a todos los que están luchando ahora mismo, a todos los que sienten que no pueden más, a todos los que creen que nadie los ve, les digo esto: yo los veo. Esta fundación los ve. Y juntos, vamos a asegurarnos de que el mundo también los vea. La ovación que siguió fue ensordecedora. Daniel corrió hacia su madre y la abrazó frente a todos. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró, «tan increíblemente orgulloso». «Y yo de ti, mi amor», Elena respondió. «Siempre estuve orgullosa de ti, incluso cuando no podía estar a tu lado». Mientras la celebración continuaba, Elena se apartó un momento para observar la escena. Su hijo riendo con Sebastián. Carmen Hidalgo abrazando a otras víctimas. La jueza Coronado conversando con Ricardo Fuentes sobre reformas al sistema judicial. Toda esa gente, todas esas vidas, todas conectadas por una verdad que alguien había intentado enterrar. Sacó del bolsillo la fotografía desgastada de Daniel bebé, la misma que había sostenido durante años de soledad y dolor, la misma que había sido su ancla cuando todo lo demás se derrumbaba. Ya no la necesitaba como recordatorio de lo que había perdido. Ahora era un recordatorio de lo que había ganado. Daniel se acercó y vio la fotografía. «¿Puedo quedármela?», preguntó suavemente. «Es tuya», Elena respondió. «Siempre fue tuya». Daniel guardó la foto en su propio bolsillo, cerca de su corazón, exactamente donde Elena la había llevado durante casi 2 décadas. «¿Qué sigue ahora?», preguntó mirando hacia el futuro. Elena contempló el despacho que representaba su nuevo comienzo. Contempló a las personas que se habían convertido en su familia elegida. Contempló a su hijo, finalmente a su lado. «Ahora», dijo con voz llena de esperanza, «vivimos, ayudamos, amamos. Y nos aseguramos de que nadie más tenga que esperar tanto tiempo para que su verdad sea escuchada». El sol entraba por las ventanas, bañando todo con luz dorada. Elena Vargas, la mujer que una vez fue invisible, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como víctima, no como sobreviviente, sino como voz de aquellos que aún esperaban ser escuchados. Y eso, pensó mientras abrazaba a su hijo bajo esa luz dorada, era exactamente lo que siempre había estado destinada a ser.